Mis padres le dieron a mi hermano toda la herencia y me humillaron. Pero no sabían que el abogado tenía un sobrecerrado de mi abuelo que iba a destapar todas sus mentiras y cambiarlo todo para siempre. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aire en la notaría del señor Morales olía a una mezcla de papel viejo, cuero caro y el perfume discreto pero insistente de mi madre. Era un olor que siempre había asociado con momentos tensos y decisiones en las que yo no era más que un espectador. Estábamos sentados alrededor de una mesa de caoba tan pulida que podía ver mi propio reflejo distorsionado, una versión borrosa de mí mismo que parecía tan incómoda como yo me sentía. A mi derecha, mi familia. Mi padre, Fernando, con su traje a medida que gritaba éxito silencioso. Mi madre, Silvia, retocándose un mechón de pelo inexistente, su pulsera de oro tintineando suavemente con cada movimiento nervioso. Y entre ellos, mi hermano mayor, Adrián. Adrián, el sol en torno al cual giraba el sistema solar de nuestra familia. Su traje era aún más caro que el de mi padre, su reloj valía más que mi coche y su sonrisa era una herramienta perfectamente calibrada para conseguir exactamente lo que quería. Y luego estaba yo, Biel. El engranaje fuera de lugar. Mi camisa estaba limpia y planchada, pero no era de ninguna marca de lujo. Mis pantalones eran sencillos, funcionales. Mis manos descansaban sobre mis rodillas, y no pude evitar fijarme en ellas. No estaban sucias, siempre he sido meticuloso en mi trabajo, pero la piel tenía la textura de alguien que trabaja con herramientas, no con hojas de cálculo. Había pequeñas cicatrices, casi invisibles, en las yemas de mis dedos, recuerdos de un destornillador que se resbaló o el borde afilado de una platina de latón. Eran las manos de un relojero. Manos que, a los ojos de mi familia, eran un símbolo de fracaso. El señor Morales, un hombre cuya cara parecía tallada en granito paciente, se aclaró la garganta. Bien, si estamos todos presentes, procederé a la lectura del testamento de don Fernando y doña Isabel Bittman, dijo, refiriéndose a mis abuelos paternos. El ambiente se volvió aún más denso. La lectura fue rápida, predecible. Propiedades, acciones, fondos de inversión. Todo, absolutamente todo, para su nieto predilecto, Adrián. Un patrimonio que ascendía a los 10 millones de euros. Vi a mi madre apretarle el brazo a Adrián, una sonrisa de puro triunfo iluminando su rostro. Mi padre asintió, una mirada de satisfacción en sus ojos. Era la culminación de su proyecto de vida, el hijo perfecto. Cuando el notario terminó esa parte, se hizo un silencio. Todas las miradas se volvieron hacia mí. No esperaban nada para mí, yo tampoco, pero el momento exigía algún tipo de conclusión. Fue mi padre quien rompió el silencio. Su voz no era cruel, era peor, era didáctica, como si me estuviera impartiendo una última y valiosa lección de vida. A ver si esto te sirve de lección, Biel, dijo, su tono tranquilo y mesurado. El mundo es de los que producen, de los que construyen, de los que entienden cómo funciona el dinero. No de los que juegan con chatarra vieja. A ti te toca buscarte la vida. Chatarra vieja. Así llamaba a los intrincados mecanismos de relojería a los que yo dedicaba mi vida. No respondí. No había nada que decir. Solo apreté la mandíbula y me concentré en la veta de la madera de la mesa. Recordé la primera vez que reparé un reloj de bolsillo del siglo XIX, un mecanismo complejo y hermoso. Tenía 17 años. Cuando se lo enseñé, lleno de orgullo, mi padre lo miró por encima de sus gafas de leer y dijo, muy bonito. ¿Y eso para qué sirve? Para él, si algo no generaba un beneficio económico tangible e inmediato, simplemente no tenía valor. Yo no tenía valor. Me quedé quieto, sintiendo el peso de sus miradas, una mezcla de lástima y condescendencia. Para ellos, la escena estaba completa. La justicia poética se había cumplido. El hijo exitoso había sido recompensado.
El hijo raro, el soñador, había recibido su lección de realidad. Pero la obra aún no había terminado. Faltaba un último acto, uno que nadie, y menos que nadie ellos, esperaba. Justo cuando Fernando se reclinaba en su silla, satisfecho, y Adrián empezaba a hablar en voz baja con el señor Morales sobre los trámites, una voz nueva y seca cortó el aire. Un momento, por favor. Todos nos giramos. Un hombre mayor, que había estado sentado discretamente en un rincón de la sala, se puso de pie. Era el señor escribano, el albacea de mi otro abuelo, mi abuelo materno, Mateo. Un hombre al que apenas conocía, pero cuya presencia repentina cambió la polaridad de la habitación. Hay un segundo documento que requiere la atención de la familia, continuó el señor escribano, avanzando hacia la mesa. Sostenía una carpeta de cuero gastado. El testamento personal de don Mateo Alonso. Vi cómo la sonrisa de mi madre se congelaba en sus labios. La mano de mi padre, que estaba a punto de darle una palmada en la espalda a Adrián, se detuvo en el aire. La expresión de suficiencia de mi hermano se desvaneció, reemplazada por una máscara de cautelosa confusión. Mi padre ya nos dejó todo en vida a mi hermana y a mí, dijo mi madre, Silvia, su voz un poco más aguda de lo normal. No creo que quedara nada pendiente. Esa es una cuestión que don Mateo quiso aclarar personalmente, replicó el señor escribano sin inmutarse. Abrió la carpeta y sacó dos cosas, un sobre grueso, de color crema, sellado con lacre rojo, y un documento oficial. Don Mateo estipuló en sus últimas voluntades que este sobre, dijo, levantándolo para que todos lo viéramos, debía ser abierto y su contenido leído en voz alta. Pero impuso una condición. Hizo una pausa, permitiendo que el suspense se asentara. La lectura debe llevarse a cabo en la casa familiar del pueblo. Con todos los aquí presentes. Sin excepciones. El silencio que siguió fue profundo, cargado de preguntas sin formular. ¿Qué podría haber en ese sobre que requiriera tanto ceremonial? Mi abuelo Mateo era un hombre sencillo, un artesano, un relojero como yo. Su vida había sido tranquila, alejada de las grandes cifras y las complejidades financieras de mi familia paterna. Eso es ridículo, espetó Adrián. Estamos muy ocupados. ¿No puede simplemente leerlo aquí y ya está? Las instrucciones de su abuelo fueron inequívocas, joven, dijo el señor escribano, su mirada fija en Adrián. Y como su albacea, mi deber es cumplirlas al pie de la letra. He reservado fecha para el próximo sábado por la mañana. Espero verlos a todos allí. Se giró y, con un asentimiento formal hacia el señor Morales, salió de la notaría, dejando tras de sí un rastro de incertidumbre y una tensión casi palpable. Mi familia estaba desconcertada. Veía las ruedas girando en sus cabezas. ¿Una propiedad olvidada? ¿Una pequeña cuenta bancaria? Para ellos, solo podía tratarse de dinero. Pero para mí era diferente. Mi corazón, que había estado latiendo con un ritmo sordo y pesado, de repente aceleró. La imagen de mi abuelo Mateo vino a mi mente con una claridad abrumadora. Lo vi en su taller, el lugar más mágico de mi infancia. El olor a aceite fino, a metal y a madera vieja. La luz del sol entrando por la ventana alta, iluminando el polvo que danzaba en el aire como diminutos diamantes. Lo vi sentado en su banco de trabajo, con sus gafas de aumento puestas, sus manos grandes y sorprendentemente ágiles manipulando piezas que parecían imposibles de sostener. Recordé la última vez que lo vi, unos meses antes de que se fuera. Estaba más frágil, pero sus ojos azules aún tenían ese brillo inteligente. Me había puesto una mano en el hombro, una mano que temblaba ligeramente. El tiempo pone a cada uno en su lugar, muchacho, me había dicho, su voz un susurro ronco. A veces tarda, pero siempre llega a la hora exacta. En ese momento, en la fría notaría, rodeado de la decepción de mi familia, empecé a preguntarme si la hora exacta de mi abuelo estaba a punto de llegar. El viaje en coche al pueblo fue largo y silencioso. No el silencio cómodo de un viaje en solitario, sino un silencio denso, lleno del eco de las palabras de mi padre. Chatarra vieja. Buscarte la vida.
Cada kilómetro que me alejaba de la ciudad se sentía como un paso atrás en el tiempo, hacia un lugar donde las reglas eran diferentes, donde los relojes parecían moverse a otro ritmo. Dejé atrás la autopista y tomé la carretera comarcal. El paisaje se transformó. Los edificios grises dieron paso a campos dorados de Castilla, salpicados de encinas solitarias que se aferraban a la tierra seca. El aire que entraba por la ventanilla ya no olía a contaminación, sino a polvo y a heno. Era el olor de mi infancia, un olor que llevaba consigo una nostalgia agridulce. Este era el mundo de mi abuelo Mateo. Un mundo que mi madre había abandonado con gusto en cuanto pudo, cambiándolo por las luces y las promesas de la capital. Un mundo al que solo regresábamos para las fiestas obligatorias, visitas que mi madre y mi padre sobrellevaban con una paciencia forzada, y que Adrián usaba para presumir de su éxito urbano ante los parientes lejanos. Para mí, sin embargo, el pueblo era un refugio y una herida al mismo tiempo. Era el lugar donde me sentía más yo mismo, especialmente en el taller de mi abuelo. Pero también era el lugar donde la brecha entre mi familia y yo se hacía más evidente, más insalvable. Aquí, en este paisaje austero y honesto, sus pretensiones y sus valores materialistas parecían aún más huecos, más absurdos. Cuando finalmente entré en las calles estrechas del pueblo, sentí una opresión familiar en el pecho. Las mismas casas de piedra, las mismas tejas rojizas, las mismas ancianas sentadas en sillas a la puerta, observando el mundo pasar con ojos que lo habían visto todo. Me sentí como un extraño, un forastero. El chico de la capital. El nieto raro del relojero. Aparqué el coche frente a la casa de mis abuelos maternos. Era una casa de 2 plantas, sólida, sin adornos, con una fachada de piedra que había visto pasar más de un siglo. La yedra trepaba por una de las paredes, sus hojas verdes y brillantes contrastando con la piedra ocre. La pintura de la puerta y las ventanas de madera, un azul desvaído por el sol, estaba desconchada en algunos puntos. Todo estaba exactamente igual que siempre. Parecía un reloj detenido en el tiempo. Apagué el motor y me quedé un momento en el coche, el silencio roto solo por el canto de una cigarra. Dudé. Una parte de mí quería dar la vuelta y marcharme. ¿Qué iba a encontrar allí dentro? ¿Más reproches? ¿Más miradas de decepción? Mi relación con mi abuela Alba siempre había sido más distante que con mi abuelo. Ella era una mujer de su tiempo, práctica, con los pies en la tierra. Nunca entendió del todo mi fascinación por los mecanismos complejos, mi necesidad de pasar horas en silencio desmontando y montando engranajes. Creo que, en el fondo, compartía la opinión de mi madre, que era una pérdida de tiempo, un pasatiempo excéntrico que no me llevaría a ninguna parte. Respiré hondo. El señor escribano había sido claro. Tenía que estar allí. Y una curiosidad terca, una pequeña llama de esperanza que me negaba a extinguir, me impulsaba a seguir adelante. ¿Qué era lo que mi abuelo Mateo quería decirme desde el otro lado del silencio? Salí del coche. El calor del mediodía me golpeó de inmediato. El sonido de mis botas sobre la grava del camino de entrada pareció escandalosamente alto. Subí los 2 escalones de piedra y me detuve frente a la puerta de madera maciza. El llamador de hierro forjado tenía la forma de una mano. Durante una fracción de segundo, fui de nuevo un niño de 8 años, demasiado bajo para alcanzarlo, esperando a que mi abuelo me abriera y me llevara a su santuario de ruedas y muelles. Levanté la mano, pero en lugar de usar el llamador, presioné el timbre. El zumbido eléctrico, agudo y discordante, resonó dentro de la casa. Sonó como una alarma, una intrusión en el tiempo detenido de aquel lugar. Esperé, el corazón latiéndome en la garganta, mientras oía pasos lentos acercándose desde el interior. La puerta se abrió con un leve quejido. La figura de mi abuela Alba llenó el umbral. Estaba más delgada de lo que la recordaba, y su pelo, antes una mezcla de gris y blanco, era ahora de una blancura nívea, recogido en un moño apretado en la nuca. Llevaba un vestido oscuro, sencillo, y sus ojos, del mismo azul intenso que los de mi abuelo, me escrutaron con una frialdad que me heló por dentro. Vaya, dijo, y su voz, normalmente cálida aunque siempre con un toque práctico, sonó como el roce de 2 piedras. Al final te dignas a aparecer.
Me quedé paralizado. No era el saludo que esperaba, aunque, para ser honesto, no sabía qué esperar. ¿Cómo estás, abuela?, conseguí decir, mi propia voz sonando extraña en mis oídos. Ella no respondió a mi pregunta. En lugar de eso, se hizo a un lado, un gesto seco que era más una orden que una invitación. Entra. No vamos a dar un espectáculo a los vecinos. Entré en el zaguán oscuro y fresco. El olor de la casa me envolvió, una mezcla de cera para muebles, lavanda y ese aroma indefinible de las casas antiguas, el olor del tiempo mismo. La puerta se cerró a mi espalda, sumiéndonos en una penumbra silenciosa. Abuela, empecé, sin saber muy bien cómo continuar. No digas nada, Biel, me cortó ella, cruzando los brazos sobre el pecho. Su postura era rígida, defensiva. Un muro de hielo. Ya he oído suficientes excusas y mentiras. No necesito las tuyas. ¿Mentiras? ¿De qué estás hablando?, pregunté, la confusión empezando a dar paso a una punzada de dolor. Ella soltó una risa amarga, un sonido que no le pegaba nada. Tu hermano nos llamó. Adrián. Un chico bueno, él sí que se ha preocupado. Nos dijo que estabas muy ocupado con tú. El arte, dijo la palabra como si fuera algo sucio. Nos dijo que no querías que te molestáramos, que necesitabas tu espacio. Que ya nos llamarías tú cuando tuvieras tiempo. Me quedé boquiabierto. La sangre se me subió a la cabeza, una oleada de ira caliente y furiosa. ¿Qué? Eso no es verdad. Eso es mentira. Yo os llamé, abuela. Os llamé docenas de veces. Ah, sí, replicó ella, escéptica. ¿Y por qué no contestaste tú entonces? Tu abuelo te llamó, Biel. Te llamó cada día durante la última semana. Quería escuchar tu voz. Se iba apagando, y todo lo que pedía era hablar contigo. Y tú nunca, ni una sola vez, cogiste el teléfono. Las palabras cayeron sobre mí como martillazos. La imagen de mi abuelo, débil, llamándome, y yo sin responder, era insoportable. No. Eso no puede ser. Yo no recibí ninguna llamada. Te juro que no, mi voz se quebró. Y el funeral, continuó ella, implacable, su voz temblando ahora un poco por la emoción reprimida. Ni siquiera te presentaste al funeral. Tu propio abuelo. El hombre que te enseñó todo lo que sabes. ¿Tanto te costaba venir a despedirte de él? Fui, exclamé, mi voz sonando desesperada. Claro que fui. Adrián me dijo la hora. Me dijo que era a las 5 de la tarde. Conduje desde Madrid, llegué a la iglesia y estaba vacía. Estaba cerrada. Pensé que me había equivocado de día, pensé que... Me detuve, la comprensión empezando a abrirse paso en mi mente, una grieta horrible y oscura. Mi abuela me miraba fijamente. Por primera vez, en sus ojos azules vi un atisbo de duda, una fisura en el muro de hielo. Su expresión ya no era solo de ira, sino también de una profunda y dolorosa confusión. Lentamente, sin apartar los ojos de mí, negó con la cabeza. El funeral, dijo, y su voz fue apenas un susurro que resonó en el silencio del zaguán, fue a las 10 de la mañana. Nos quedamos así, mirándonos, durante un largo momento. El mundo pareció detenerse. En el silencio, solo se oía el tic-tac lejano de un reloj de pared en el salón, un sonido que de repente me pareció siniestro, como el latido de un corazón que cuenta los segundos de una mentira monstruosa. La verdad, o al menos una parte terrible de ella, acababa de explotar entre nosotros. La abuela Alba se quedó mirándome, y vi cómo el color desaparecía de su rostro, dejándolo pálido y translúcido como el papel de cera. Sus labios se separaron ligeramente, pero no salió ningún sonido. El muro de hielo no se había derretido, se había hecho añicos, y ahora solo quedaba la fragilidad de una mujer anciana enfrentada a una verdad que era demasiado cruel para asimilarla de golpe. No, susurró finalmente. No puede ser. Te lo juro, abuela, dije, mi voz ronca por la emoción. Te juro por lo que más quiero, por la memoria del abuelo, que es la verdad. Adrián me dio la hora equivocada. A propósito.
Ella negó con la cabeza, pero ya no era un gesto de negación hacia mí, sino hacia la monstruosidad de la idea. Era como si su mente se negara a aceptar que su otro nieto, el nieto perfecto, el que siempre llamaba, el que siempre tenía las palabras correctas, fuera capaz de algo tan retorcido. Pero, ¿por qué? ¿Por qué haría algo así? No lo sé, admití, sintiendo un vacío helado en el estómago. Para hacerme quedar mal. Para aislarme. Para asegurarse de que yo era el malo de la película y él el bueno. Ha sido así toda nuestra vida, pero nunca pensé que llegaría tan lejos. Mi abuela se apoyó en la pared, como si las piernas le hubieran fallado. Respiraba con dificultad. La vi envejecer 10 años en 10 segundos. El teléfono, murmuró, como para sí misma. Pero él te llamó. Yo misma lo vi marcar tu número. ¿Estás segura de que era mi número?, pregunté suavemente. Ella frunció el ceño, intentando recordar. Era el número que nos dio Adrián. Dijo que habías cambiado de teléfono, que era uno nuevo, que no querías que te molestara nadie de tu antiguo trabajo y por eso lo cambiaste. Otra mentira. Otra pieza del puzzle que encajaba con una precisión nauseabunda. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y caminó con paso lento pero decidido hacia el salón. La seguí. La habitación estaba en penumbra, las persianas bajadas para proteger del calor. El aire estaba inmóvil. Se acercó a una pequeña cómoda de madera oscura, el lugar donde mi abuelo guardaba sus cosas importantes. Abrió un cajón y sacó una vieja agenda de cuero negro, con las esquinas gastadas por el uso. Regresó hacia mí y la abrió por una de las últimas páginas. Había una anotación con la caligrafía temblorosa de mi abuelo. Biel, móvil nuevo. Y debajo, un número de teléfono. Me tendió la agenda. La cogí con manos temblorosas. Miré el número. No era el mío. Ni siquiera se parecía. Saqué mi propio teléfono del bolsillo. Se lo enseñé. Este es mi número, abuela. El mismo que tengo desde la universidad. Nunca lo he cambiado. Ella cogió mi teléfono y lo sostuvo al lado de la agenda, comparando los dos números. Sus manos temblaban tanto que el teléfono vibraba ligeramente. Vi cómo sus ojos se movían de un número a otro, una y otra vez. El silencio en la habitación era tan profundo que podía oír el zumbido de la sangre en mis oídos. Finalmente, dejó caer la agenda sobre una mesita auxiliar. El golpe sordo resonó en la quietud. Levantó la vista hacia mí, y sus ojos estaban llenos de un horror y un dolor que nunca le había visto antes. Las lágrimas, por fin, empezaron a brotar, rodando silenciosamente por las arrugas de sus mejillas. Dios mío, susurró, y su voz era un hilo roto. Dios mío, Biel. ¿Qué hemos hecho? La presa emocional que yo había estado conteniendo durante años, durante toda mi vida, finalmente se rompíeme. Me acerqué a ella y, por primera vez desde que era un niño pequeño, la abracé. Al principio se quedó rígida, sorprendida, pero luego se derrumbó contra mí, sus sollozos sacudiendo su frágil cuerpo. Yo le creí, sollozó contra mi hombro. Le creímos. Tu madre, yo, creímos todas sus mentiras. Que no te importábamos. Que te avergonzabas de nosotros, de tus raíces. Que el funeral, oh, Dios mío, el funeral. Ya lo sé, abuela, le dije, mi propia voz ahogada. Tranquila. Ya lo sé. Nos quedamos así, abrazados en medio del salón en penumbra, dos náufragos de la misma tormenta de engaños, llorando por todo lo perdido, por las llamadas no recibidas, por las palabras no dichas, por la despedida robada. Llorando por mi abuelo. Y en ese abrazo torpe y desesperado, el hielo entre nosotros se derritió por completo, arrastrado por un torrente de verdad y de dolor compartido. Poco a poco, los sollozos de mi abuela amainaron, convirtiéndose en un temblor silencioso. Se apartó de mí, secándose las lágrimas con el dorso de la mano en un gesto cansado pero resuelto. La vi transformarse ante mis ojos. La mujer frágil y dolida desapareció, y en su lugar surgió algo nuevo,
algo que no había visto en ella en mucho tiempo, la matriarca indomable que había sacado adelante a su familia en tiempos difíciles. Su tristeza no se había ido, pero ahora ardía con una llama fría y blanca de furia. Esto no se va a quedar así, dijo, y su voz, aunque baja, tenía un filo de acero. Se acabó el silencio. Se acabaron las mentiras en esta casa. Sin decir una palabra más, caminó con paso firme hacia el pasillo, donde, colgado en la pared, todavía estaba el viejo teléfono de disco que mi abuelo se había negado a reemplazar. Era un armatoste de baquelita negra, un vestigio de otra época. Lo miré y pensé en cuántas noticias, buenas y malas, se habrían comunicado a través de ese auricular a lo largo de las décadas. Hoy, iba a comunicar una más. Mi abuela descolgó el auricular y metió el dedo en el primer agujero del disco. El sonido del mecanismo al girar y retroceder llenó el silencio de la casa. Clic, clac, clic. Cada número marcado era deliberado, pesado, como si estuviera cargando un arma, un disparo por cada mentira. Marcó el número de mi madre, su propia hija. Esperó, con la espalda recta y la mandíbula apretada. Cuando finalmente contestaron al otro lado, su voz fue cortante. Silvia. Soy yo, dijo, sin preámbulos. Hubo una pausa, y pude imaginar la voz melosa y sorprendida de mi madre al otro lado. Escúchame bien. Quiero que vengáis al pueblo. Ahora mismo. Tú, Fernando y Adrián. Debió de haber una protesta, una excusa sobre el trabajo o la distancia, porque mi abuela la interrumpió bruscamente. No me importa lo que estéis haciendo. Es una orden. El abogado del abuelo, el señor escribano, también viene en camino. Hay cosas de vuestro padre que vais a escuchar, os guste o no. Su tono no admitía réplica. Os quiero aquí en 2 horas. Y sin esperar respuesta, sin decir adiós, colgó el auricular en la horquilla con un golpe seco y definitivo. Se quedó un momento de espaldas a mí, respirando hondo. Luego se giró. Su cara era una máscara de determinación. Biel, dijo, ve al taller. Espérame allí. Cuando sea el momento, iré a buscarte. Asentí, sin saber qué decir. Entendí que necesitaba que yo no estuviera presente cuando llegaran. Necesitaba enfrentarse a ellos primero, preparar el escenario. Atravesé el patio trasero, el sol de la tarde proyectando largas sombras sobre las baldosas de terracota. Llegué a la puerta del taller de mi abuelo, el lugar que era mi verdadero hogar en esta casa. La llave seguía en su sitio de siempre, debajo de una maceta de geranios. Abrí la puerta y entré. El olor familiar me envolvió como un abrazo, aceite de reloj, latón, madera vieja, y el tenue aroma a tabaco de la pipa que mi abuelo solía fumar. El taller estaba exactamente como él lo había dejado. Herramientas ordenadas en la pared, pequeños cajones etiquetados con una caligrafía pulcra, frascos de cristal con piezas diminutas. Sobre el banco de trabajo principal, bajo la luz de un flexo, estaba el último proyecto de mi abuelo, su propio reloj de bolsillo, un Omega antiguo, a medio desmontar. Las piezas estaban cuidadosamente dispuestas sobre un paño de fieltro verde. Era como si fuera a volver en cualquier momento para terminar el trabajo. Me senté en su taburete, el cuero gastado y liso por décadas de uso. Mis dedos rozaron la superficie fría del reloj. Y entonces lo vi. Metida debajo del paño de fieltro, había una pequeña nota doblada. La abrí con cuidado. La letra era la de mi abuelo, un poco más inestable de lo normal, pero inconfundible. Decía, el tiempo revela todas las verdades. Ten paciencia, mi niño. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla y cayó sobre el papel. Recordé una tarde, muchos años atrás, en este mismo taller. Yo era un adolescente torpe y frustrado porque no conseguía encajar una rueda de escape. Estaba a punto de rendirme. Mi abuelo se acercó, puso su mano grande y tranquilizadora sobre la mía y me dijo, la relojería no se trata de ser rápido, Biel. Se trata de ser paciente. Cada pieza tiene su lugar exacto, su momento exacto. No puedes forzarlo. Tienes que escuchar, sentir el mecanismo. El tiempo te dirá cuándo es el momento correcto. Me quedé allí,
en el silencio del taller, aferrando la nota, esperando. Por primera vez en mi vida, sentí que tal vez, solo tal vez, el momento correcto estaba a punto de llegar. El tiempo en el taller pareció estirarse y contraerse. Cada tic-tac de los relojes colgados en la pared, cada uno con su propio ritmo, su propia voz, parecía contar los segundos hacia la confrontación inevitable. Me dediqué a limpiar algunas de las herramientas de mi abuelo, un acto mecánico y repetitivo que calmaba mis nervios. El roce del paño sobre el acero pulido era un consuelo. Pasó poco más de una hora cuando oí el sonido de un coche de alta gama aparcando bruscamente en la calle. Luego, el portazo de las puertas, más fuerte de lo necesario, una violación de la paz del pueblo. Unos momentos después, oí sus voces en el patio. ¿Pero qué es esta ridiculez, mamá? Hacernos venir hasta aquí con esta urgencia, era la voz de mi madre, Silvia, tensa y quejosa. Una pérdida de tiempo. Tenía una reunión importante, añadió mi padre, Fernando, con su tono de perpetua impaciencia. Seguro que es alguna tontería sobre la casa. Abuela, sea lo que sea, lo podemos arreglar con dinero y nos vamos, remató Adrián, la arrogancia goteando de cada sílaba. Me asomé por la ventana polvorienta del taller y los vi entrar en la casa. 3 figuras oscuras y elegantes recortadas contra la luz dorada de la tarde. Parecían completamente fuera de lugar en el patio rústico de mi abuela. Esperé. Los minutos se hicieron eternos. Podía imaginar la escena en el salón. Mi abuela, sentada, esperándolos. El abogado, el señor escribano, que seguramente ya habría llegado, con su maletín y su cara impenetrable. Y mi familia, cada vez más irritada y confundida. Finalmente, oí la puerta del patio abrirse de nuevo. Era mi abuela. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos ardían. Me hizo un gesto con la cabeza. Es la hora, Biel. Respiré hondo, dejé el paño sobre el banco de trabajo y la seguí. Cruzamos el patio en silencio. Con cada paso, sentía mi corazón latir con más fuerza. Al llegar a la puerta del salón, mi abuela puso una mano en mi brazo. No digas nada hasta que sea necesario, susurró. Deja que hablen los que han estado callados demasiado tiempo. Asentí. Ella abrió la puerta y entré detrás de ella. La escena era exactamente como la había imaginado. Mi padre, mi madre y mi hermano estaban sentados en el sofá, luciendo visiblemente molestos. El señor escribano estaba de pie junto a la chimenea. Todos se giraron hacia la puerta cuando entramos. Y entonces me vieron. Fue como si una película se congelara. Las 3 cabezas se giraron al unísono. Las expresiones de fastidio se borraron, reemplazadas por una secuencia de emociones que fue un espectáculo en sí misma. Primero, pura incredulidad. Los ojos de mi madre se abrieron como platos. La mandíbula de mi padre se tensó. La boca de Adrián se entreabrió ligeramente. Luego, la incredulidad dio paso al shock. Y el shock, casi instantáneamente, se convirtió en algo más, pánico. Un pánico frío y desnudo que no pudieron ocultar. No estaban sorprendidos de verme. Estaban aterrorizados. Y en ese instante, supe que todo lo que mi abuela y yo habíamos deducido era cierto. Su culpabilidad estaba escrita en sus caras, tan clara como la hora en un reloj de pared. ¿Qué hace él aquí?, siseó Adrián, recuperando la voz antes que los demás. Se puso de pie de un salto, señalándome con un dedo acusador. Está en casa de sus abuelos. Tiene más derecho a estar aquí que tú, respondió la abuela Alba con una calma glacial que silenció a mi hermano de inmediato. Le indicó una butaca vacía frente al sofá. Siéntate, Biel. Me senté lentamente, mis movimientos deliberados, sintiendo sus 3 pares de ojos fijos en mí. No aparté la mirada. Lo sostuve, uno por uno. Vi a mi madre desviar la vista, incapaz de enfrentarme. Vi a mi padre fruncir el ceño, su mente ya trabajando, calculando, intentando encontrar una salida. Y vi a Adrián, cuya cara era una mezcla de rabia y miedo. El señor escribano se aclaró la garganta, atrayendo la atención de todos.
Como les informé, estoy aquí para ejecutar la última voluntad de don Mateo Alonso. Procederé a la lectura. Abrió su maletín de cuero y sacó el sobre de color crema sellado con lacre. Con un pequeño cortapapeles, rompió el sello con un gesto preciso y extrajo varias hojas de papel dobladas. Empiezo con las disposiciones testamentarias, anunció. Su voz llenó la habitación, formal y desapasionada. Yo, Mateo Alonso, en pleno uso de mis facultades mentales, lego a mi amada esposa, Alba, el usufructo vitalicio de esta casa, nuestro hogar, así como los fondos necesarios de mi cuenta principal para asegurar su comodidad y bienestar por el resto de sus días. Mi abuela asintió levemente, sin mostrar emoción. Mis padres y mi hermano intercambiaron una mirada rápida, una mezcla de alivio y renovada impaciencia. Para ellos, esto era lo esperado, una formalidad. Continúo, dijo el señor escribano. A mi nieto, Biel Bickman Alonso. La tensión volvió a la habitación como una descarga eléctrica. Sentí cómo se contenía la respiración. En quien vi el eco de mi propia pasión y la promesa de un talento honesto, le lego la totalidad de mi taller de relojería, incluyendo el propio espacio físico, todas mis herramientas, maquinaria. Mi colección completa de piezas de repuesto, mecanismos y fornituras, tanto antiguas como modernas. Adicionalmente, le lego la totalidad de los fondos existentes en mi cuenta bancaria, Artesano Mateo. Una cuenta que abrí con el propósito de financiar sus futuros proyectos y asegurarme de que su tiempo y su arte nunca dependan de la aprobación de otros. Un jadeo ahogado escapó de los labios de mi madre. Adrián se puso de pie de nuevo, esta vez con el rostro rojo de ira. Eso es absurdo. Ese taller es un cuchitril. Pero, esas herramientas, esa colección de piezas. Algunas son de relojes del siglo XVIII. Valen una fortuna. Su verdadera preocupación, como siempre, salió a la luz. No era el valor sentimental, sino el monetario. Y me dijisteis, gritó, girándose hacia mis padres. Me prometisteis que si yo hacía todo bien, si seguía vuestro camino, todo sería para mí. Siéntese, por favor. Aún no he terminado, dijo el señor escribano, su voz firme como una roca. Adrián, a regañadientes, volvió a dejarse caer en el sofá. Don Mateo también dejó una carta personal, continuó el abogado. Con la instrucción expresa de que fuera leída en voz alta, en presencia de todos ustedes. Desdobló la última hoja. Era papel de carta personal, y reconocí al instante la caligrafía amplia y segura de mi abuelo. Para mi familia, comenzó a leer el señor escribano. Si estáis escuchando esto, significa que mi reloj finalmente se ha detenido. No estéis tristes. He tenido una buena vida, una vida plena. Pero antes de irme, hay algunas cosas que necesito decir. Verdad es que el tiempo ha dejado madurar y que ya es hora de cosechar. A mi querida Alba, mi compañera, mi ancla. Gracias por tu paciencia, incluso cuando no entendías mi pasión. Sabes dónde encontrar el resto. Siempre lo has sabido. A mi hija Silvia y a su marido, Fernando. Os he querido, pero nunca he entendido vuestra prisa, vuestra obsesión por medir el valor de las personas por el saldo de su cuenta bancaria. Criasteis a vuestros hijos para que fueran un reflejo de vuestros propios deseos, no para que fueran ellos mismos. Y en ese proceso, casi perdéis a uno de ellos. Mi madre se llevó una mano a la boca. Mi padre miraba fijamente un punto en la alfombra. A mi nieto Adrián. Te vi crecer y convertirte en un hombre exitoso, rápido, brillante a los ojos del mundo. Pero el éxito que no se basa en la honestidad es un castillo de naipes. Te enseñaron a competir, pero no a compartir. Te enseñaron a ganar, pero no a amar. Espero, sinceramente, que algún día aprendas la diferencia. Y finalmente, a mi nieto Biel. El señor escribano hizo una pausa, y en ese breve silencio, sentí el peso del amor de mi abuelo llenando la habitación. Mi niño. Mi artesano. Mi alma gemela en espíritu. Vi cómo tu luz se atenuaba cada vez que intentabas compartir tu pasión con ellos. Vi cómo te hacían sentir pequeño, diferente, inadecuado.
Vi cómo te comparaban con tu hermano, sin entender que una estrella y un cometa brillan de formas distintas, pero ambos son necesarios en el cielo. Te enseñaron a medir el valor en dinero, pero tú, por tu cuenta, aprendiste a medirlo en la precisión de un segundo, en la belleza de un mecanismo perfecto, en el latido de un corazón mecánico que devolvías a la vida. Eso, hijo mío, es un legado, no un balance de cuentas. Te dejo mis herramientas, sí, pero lo más importante que te dejo es mi fe inquebrantable en ti. Construye tu futuro. Sé libre. No dejes que nadie, nunca más, te diga que tu tiempo no vale nada. El tuyo es el más valioso de todos. Cuando el señor escribano terminó de leer, un silencio profundo y pesado cayó sobre la sala. Era un silencio lleno de todo lo que se había dicho y todo lo que se había callado durante años. Las lágrimas rodaban por mis mejillas sin que yo hiciera nada por detenerlas. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de validación, de gratitud, de liberación. Mi abuelo me había visto. Realmente me había visto. Y sus palabras, desde más allá de la muerte, acababan de ajustar todas las cuentas. La primera en romper el silencio fue mi madre. Su voz era un susurro tembloroso, incrédulo. No. Mateo no pudo escribir eso. Él no era así. Él quería a toda su familia. Quería a toda su familia, sí, intervino mi abuela Alba por primera vez, su voz tranquila pero cortante como el cristal. Pero no era ciego, Silvia. Y ya no está aquí para que podáis seguir manipulándolo. Esto es una farsa, explotó mi padre, Fernando, poniéndose de pie. Su cara estaba congestionada por la ira. Ese chico os ha puesto en nuestra contra. Siempre ha sido un resentido, celoso del éxito de su hermano. Fue entonces cuando supe que era mi turno de hablar. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano y me levanté, enfrentándome a él. No estoy resentido por el éxito de Adrián, papá, dije, y me sorprendió la calma de mi propia voz. Estoy dolido por vuestra ceguera. Estoy dolido porque nunca os importó lo que yo era, solo lo que no era. Me giré hacia Adrián. ¿Y tú? No son celos. Es asco. Asco por lo que hiciste. Adrián se rió, una risa forzada y hueca. Yo. ¿Qué he hecho yo, aparte de cuidar de esta familia mientras tú jugabas a los relojitos? Me mentiste, dije, cada palabra clara y precisa. Le diste a la abuela un número de teléfono falso para que el abuelo no pudiera hablar conmigo antes de morir. Me dijiste que su funeral era por la tarde para que no pudiera despedirme de él. Me robaste eso. Me robaste su adiós. ¿Por qué? Adrián palideció. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Por primera vez en su vida, el chico de la respuesta rápida y la sonrisa fácil se había quedado sin guión. Contesta a tu hermano, Adrián, ordenó la abuela, su voz como un látigo. No fue así, balbuceó. Fue un malentendido, me equivoqué con la hora y el número, quizás lo apunté mal. Y basta, la voz de la abuela Alba resonó en la habitación, haciendo que todos nos sobresaltáramos. Se puso de pie, y aunque era la persona más menuda de la sala, su presencia parecía llenar cada rincón. Se acercó a su hija y a su yerno. Habéis vivido en una mentira, les dijo, su voz baja y temblorosa de rabia contenida. Habéis envenenado a vuestros propios hijos, enfrentando a uno contra el otro. Habéis valorado el dinero por encima del amor, la apariencia por encima de la verdad. Y yo soy culpable también. Culpable por no haber visto, por no haber querido ver. Pero se acabó. Se giró y nos miró a todos. Su mirada se detuvo en mí, y por un instante, se suavizó. Luego se posó en los otros tres, dura como el diamante. Fuera, dijo en voz baja. Mi madre la miró, incrédula. Mamá. He dicho que fuera, repitió, su voz subiendo un poco de volumen. Fuera de mi casa. Fuera de la casa de mi marido. No sois bienvenidos aquí. Coged vuestros trajes caros, vuestros coches de lujo y vuestra podredumbre y marchaos. No puedes hacernos esto, suplicó mi madre. Que no puedo,
La abuela soltó una carcajada que no tenía nada de alegre. Acabo de empezar. Su dedo señaló la puerta. Fuera. Ahora. El grito final, gutural y lleno de décadas de dolor, los hizo retroceder. No se movieron durante un segundo, paralizados por el shock. Luego, Adrián, derrotado, fue el primero en moverse. Agarró su chaqueta sin decir una palabra y se dirigió a la puerta. Mis padres lo siguieron como autómatas, sus rostros pálidos y vacíos. Pasaron a mi lado sin mirarme. Salieron al patio y luego a la calle. Oí el sonido de las puertas de su coche al cerrarse. El motor arrancó con un rugido y luego el sonido se fue desvaneciendo en la distancia. La puerta del salón se quedó abierta. Y por primera vez en mi vida, el silencio que dejaron atrás no se sintió como una ausencia. Se sintió como la paz. 3 años. En el mundo de la relojería, 3 años no es mucho tiempo. Es el tiempo que se tarda en dominar una complicación concreta, o en restaurar un reloj catedralicio especialmente dañado. Pero en mi vida, esos 3 años lo fueron todo. Fueron el tiempo que necesité para pasar de ser el eco de mi abuelo a tener mi propia voz. El taller Relojería Mateo Viviel se convirtió en mi universo. Con los fondos que me dejó el abuelo, no solo pude mantenerme, sino que invertí en maquinaria de precisión y en la búsqueda de piezas raras. Mi nombre empezó a circular en los círculos de coleccionistas y aficionados. Ya no era solo el nieto de Mateo Alonso, era Biel Bittman, el artesano que podía devolverle la vida a mecanismos que otros daban por muertos. Pero el verdadero legado de mi abuelo no estaba en el dinero ni en el éxito. Estaba en su fe. Y esa fe me impulsó a hacer algo más. Recordando cómo me sentía yo de joven, perdido y sin nadie que entendiera mi pasión, decidí crear un pequeño programa de formación. Cada verano, acogía a 2 o 3 jóvenes del pueblo y de los alrededores, chicos y chicas curiosos, con manos hábiles pero sin recursos, y les enseñaba los fundamentos del oficio. Les enseñaba a ser pacientes, a observar, a respetar la historia que contenía cada reloj. Era mi forma de devolverle al mundo la oportunidad que mi abuelo me había dado a mí. Una tarde de otoño, mientras le explicaba a una de mis aprendices, una chica increíblemente talentosa llamada Sofía, cómo ajustar un puente de volante, oí la campana de la puerta del taller. Levanté la vista, esperando a un cliente o a un mensajero. Pero quien estaba en el umbral no era un cliente. Era Adrián. Apenas lo reconocí. Se habían ido los trajes caros y el pelo engominado. Llevaba unos vaqueros y un jersey sencillo. Estaba más delgado, y había unas sombras bajo sus ojos que no estaban allí antes. Su arrogancia se había evaporado, dejando en su lugar una especie de cansancio, de incertidumbre. Nos quedamos mirándonos en silencio durante un largo momento. Sofía, sintiendo la tensión, murmuró una excusa y se retiró discretamente a la parte trasera del taller. «Hola, Biel», dijo finalmente Adrián. Su voz era más baja, menos segura. «Adrián», respondí, mi tono neutro. Dejé las pinzas sobre el banco de trabajo y me limpié las manos en un trapo. «¿Qué te trae por aquí?» Se encogió de hombros, metiendo las manos en los bolsillos. Parecía un adolescente incómodo. Estaba en el pueblo. Visitando, bueno, intentando visitar a la abuela. No me ha abierto la puerta. Asentí. La abuela Alba era una mujer de palabra. Fuera significaba fuera. Vi la luz encendida, continuó, mirando alrededor del taller. Sus ojos se detuvieron en los relojes antiguos de la pared, en los planos y diagramas, en el orden meticuloso de las herramientas. Vaya, lo has cambiado todo. Está, increíble. Es el legado del abuelo, dije simplemente. Hubo otro silencio. Podía sentir su lucha interna. Sabía que no había venido solo para decir hola. Perdí mi trabajo, Biel, soltó de repente, mirándome a los ojos por primera vez. Hace 6 meses. La crisis, una mala inversión, lo perdí todo. El apartamento de lujo, el coche, todo. No sentí satisfacción. Para mi sorpresa, lo único que sentí fue una extraña punzada de nada.
Era como si estuviera hablando de un completo desconocido. El Adrián que yo conocía, el dios dorado, había muerto. Este era solo un hombre. Lo siento, dije, y lo decía de verdad. Él negó con la cabeza. No lo sientas. Supongo que, es lo que mi abuelo llamaría justicia poética. O el tiempo poniéndome en mi sitio. Usó las palabras de mi abuelo, y eso me desarmó. Se acercó a uno de los bancos de trabajo, donde yo estaba restaurando un cronógrafo complejo. Miró el laberinto de ruedas, palancas y muelles con una especie de fascinación temerosa. Nunca entendí esto, admitió en un susurro. Nunca entendí cómo podías pasar horas con esto. Me parecía una locura. No es una locura, le dije. Es orden. Es encontrar la lógica en el caos. Es hacer que algo roto vuelva a funcionar. Es crear tiempo. Se quedó callado mucho tiempo, simplemente observando. Vi en su cara una mezcla de arrepentimiento y una curiosidad genuina que nunca antes le había visto. Finalmente, se giró hacia mí. Su cara era seria, y había una vulnerabilidad en sus ojos que me conmovió. Escucha, Biel. Sé que es mucho pedir. Sé que no tengo ningún derecho. Pero, estoy buscando trabajo. Lo que sea. Y he estado pensando. Dudó, como si las palabras le quemaran. Yo de esto no sé nada, dijo, señalando el mecanismo. Soy un inútil con las manos. Pero, de números sí que sé. De gestionar un negocio, de llevar las cuentas, de hablar con proveedores, de eso sí que sé. Me miró fijamente, su última pizca de orgullo desvanecida. Sí, si necesitaras ayuda con la parte del negocio, para que tú pudieras dedicarte solo a esto. Su voz se apagó. Podría hacerlo. Podría ayudarte. No era una disculpa. Las palabras lo siento no salieron de sus labios. Pero en ese ofrecimiento, en ese acto de humildad, en ese intento de usar sus habilidades para servir a mi mundo, oí todo lo que necesitaba oír. Era el comienzo de una reparación. Una mucho más complicada que la de cualquier reloj. Esa noche, mucho después de que Adrián se fuera y de que Sofía terminara su jornada, me quedé solo en el taller. La única luz era la del flexo sobre mi banco de trabajo, creando un círculo íntimo y cálido en la oscuridad. Sobre el paño de fieltro verde descansaba mi proyecto más personal, el que había estado posponiendo hasta sentir que estaba preparado. El reloj de bolsillo Omega de mi abuelo. Había reparado el eje del volante, limpiado cada joya y pulido cada pivote. Ahora solo quedaba el ensamblaje final. Con unas pinzas finas, coloqué con cuidado el puente del volante en su sitio. Mis manos se movían con una seguridad y una calma que me habían costado años conseguir. No había prisa. No había presión. Solo el diálogo silencioso entre el artesano y el mecanismo. Apreté el último tornillo, un giro minúsculo y preciso. Y entonces, le di un soplo suave al volante para ponerlo en movimiento. Empezó a oscilar, de un lado a otro, su movimiento hipnótico y perfecto. Acerqué el reloj a mi oído. Y lo escuché. Tic-tac. 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 Un sonido claro, rítmico, constante. El sonido de la vida. El corazón de mi abuelo, simbólicamente, volvía a latir entre mis manos. Cerré los ojos, saboreando el momento. No era solo el sonido de un reloj reparado. Era el sonido de un círculo que se cerraba. El sonido de mi propio futuro, puesto en marcha al fin, a su propio ritmo. Con cuidado, cerré la carcasa trasera de oro. El clic suave selló el trabajo. La puerta del taller se abrió y la abuela Alba entró, llevando 2 tazas de café humeante en una bandeja. ¿Todavía aquí, niño?, preguntó, su voz suave. Ya he terminado, dije, levantando el reloj. Ella se acercó y lo cogió. Se lo llevó a la oreja, y una sonrisa tierna y triste a la vez se dibujó en sus labios. Suena igual que él, susurró. Fuerte. Constante. Siempre a tiempo. Me pasó una de las tazas. Nos sentamos juntos en 2 viejos taburetes, en silencio, bebiendo nuestro café.
El único sonido en todo el universo parecía ser el tic-tac perfecto del reloj de mi abuelo, que ahora descansaba sobre el banco de trabajo entre nosotros. No hablamos de Adrián, ni de mis padres. No hacía falta. Aquella noche, en el santuario de mi abuelo, el tiempo recuperado hablaba por nosotros. Y supe, con una certeza tan absoluta como el movimiento de los planetas, que aunque mi camino había sido largo y solitario, finalmente, había llegado a casa. Y mi tiempo, mi verdadero tiempo, no había hecho más que empezar.